idea de ejad y aplicarlo a Dios como si Él es o bipolar o tripolar, es algo antibíblico. Y cuando me refiero a antibíblico, me refiero que el Tanakh no enseña eso. No incluyo el Nuevo Testamento porque no es la palabra de Dios. Vamos a mirar la palabra ejad. Una palabra que muchos lo han sacado del contexto. La palabra ejad es una palabra hebrea dándole definiciones griegas para defender creencias que vienen de mitología. La palabra ejad significa uno o único. La palabra ejad también puede parecer una unidad compuesta. En otras religiones como el cristianismo representan una definición injusta, prejuiciosa y parcial para justificar algo llamado la Trinidad. Por favor, anoten que la Trinidad ya existía antes del cristianismo. Como por ejemplo Babilonia tenían a Nimrod como sol, Semiramis como luna y Tammuz como sol renacido. En India, por ejemplo, tienen Brahma, Vishnu y Shiva. Para que noten este estudio también es para que entiendan las comparaciones que hay dentro de las creencias y para educación. Por si acaso, si alguien está pensando por qué estoy mencionando estos nombres, pero esto es para dar aclaraciones de las creencias y para que salgan aquellos que quieren salir de la idolatría. Y otro ejemplo, como la India, tienen sus dioses como Brahma, Vishnu y Shiva. Los griegos tienen Zeus como rey de los dioses, Atena, dioses de guerra, Apolos, dios sol, cultura y música. Miramos a las comparaciones de Roma. Roma tiene Júpiter, Neptuno y Pluto. Ahora, ya cerca de 4 siglos después de la era común, se estaba estableciendo la Trinidad dentro del cristianismo en el concilio del credo de Nicea o Nicea. Pueden buscar concerniente a estos temas históricos, lo puedes buscar por ti mismo para confirmar esto. O sea, no te dejes llevar por lo que estoy diciéndote, sino al contrario, busca esta información por ti mismo de lo que estoy explicando, para que vea que es lo mismo. Esta idea de la Trinidad no viene del Tanakh, ni la idea prejuiciosa que la palabra ejad aplicaría a más de un Dios. Elohim, el Dios de Israel, es uno y único y punto. Ahora, quiero enfocarme en esta idea de la palabra ejad para que no se salgan del contexto. Dentro de los mismos capítulos o textos que repasemos, te dejará entender qué es lo que realmente significa ejad. Ahora, miramos sencillamente en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Mirándose el versículo en Bereshit 1:5 dice: y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Hebreo ejad yom. O sea, el día se compone de noche y día, o sea, noche y de luz. O sea, hazte la pregunta en este caso: ¿llamarías la noche día? O llamarías, mejor dicho, vamos a mirarlo de otra forma, llamarías la oscuridad luz. ¿Ves la comparación? Ahora, piense esto en un rato, mientras seguimos. No hay nada de misterio, no hay nada que es escondido para tener claro que hay un solo Dios. ¿Y de qué está hablando la Torá cuando dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra
semejanza. O sea, Vayomer Elohim naase Adam Betzal Minu. O sea, ¿con quién Dios está hablando? Acuerdo al texto, no se está hablando de una Trinidad. Hashem está hablando con sus ángeles, su ejército. ¿Cómo sé esto? Bueno, vamos a mirar el contexto. Mantengamos en contexto. Vamos al capítulo 3 de Génesis, el mismo capítulo, el mismo libro, capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice esto, dice: entonces el Señor dijo, el Señor Dios, dijo: he aquí el hombre ha venido a ser uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23 dice el Señor, Señor Dios le echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. El versículo 24, ponga atención, expulsó pues. Es interesante, dice expulsó, no dijo expulsaron pues. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Notaron? Los querubines respondieron para guardar el camino. Hasta ahora vemos, es Dios y su ejército en todo esto. Pero si quieres justificar que no fue los ángeles o su ejército, tendrás que preguntarte, ¿por qué Dios no dijo hagamos? Cuando creó los animales o la tierra o el mar, ¿por qué no dijo y llamaron Dios la expansión? ¿O por qué no dijo o hicieron Dios dos lumbreras? Bueno, no lo dice, no dice llamaron, llamó singular Dios. Ahora nota, dice llamó Dios, hizo Dios y dijo singular Dios. El contexto, y sin salirte del contexto, te dice que Dios es uno. Y si lees el próximo versículo de Génesis capítulo 1, versículo 27, nota lo que dice: creó singular. Pues Dios al hombre a imagen suya y a su semejanza, de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Así que tomar la idea de Ejad y aplicarlo a Dios como si Él es o bipolar o tripolar es algo antibíblico. Y cuando me refiero a antibíblico, me refiero que el Tanakh no enseña eso. No incluyo el Nuevo Testamento porque no es la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar el Deuteronomio 6, Devarim 6:4, donde leemos del concerniente el Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, Hashem nuestro Dios, Adonai o Hashem es uno. La palabra Echad se usa aquí, pero aquí se refiere que Dios es uno y único, y no uno de muchos, como muchos quieren implicar eso, Y no solamente eso, estamos leyendo Deuteronomio o Devarim. Este versículo no es solitario. O sea, estamos leyendo capítulo 6, versículo 4, pero no se mantiene en ese versículo. O sea, hay algo más en contexto cuando Hashem nos da la palabra. Vamos, que sí seguimos leyendo en el capítulo. Ahora, si lees hasta el versículo 14, sin salirte del contexto, leemos el versículo 14, donde dice lo telkun a Ahari
Elohim Acherim mi olei Elohei Ahamim Asher Sivoteihem. Ok, ahora el 14 dice, traduciéndolo, no seguiréis a otros dioses y a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean. Ahora sí, mirando el contexto, si sigues leyendo, en lugar de parar ahí en el versículo 4, seguimos hasta el 14, nota lo que dice. Así que cuando tiene que ver con Hashem, el Dios de Israel, Él es claro, y en contexto no hay nadie fuera de Él. Él es Ejad, pero de uno y único. La gente quiere también usar la unidad de Adán y Java, la basar a Ejad. O sea, aunque se usa la palabra Ejad, ahí miremos el escenario. Java o Eva salió de Adán, pero estaban unidos. Java o Eva llevó lo contrario a su esposo. Encima de esto se estaban conociendo. Obvio, cada cual tenía su propio pensar, ¿verdad? Y el propósito de estos dos se hicieron uno. Entonces la implicación se puede aplicar también que puede ser uno, 5 puede ser uno, 10 puede ser uno, 1 por 1 puede ser uno, pero 5 por 5 por 5, 1, 5 veces multiplicado sale siendo 1. No tiene que ser 3. Así que hay un problema ahí. El momento que quieras implicar que hay 3 dioses en uno, entonces ya estás entrando en idolatría basado en el Tanaj. Ya expliqué en el mismo capítulo 6 de Deuteronomio, y en contexto dice, no seguirás otros dioses. El contexto te dará la respuesta. Ahora, si hay todavía personas tratando de justificar el Ejad, significa que una unidad compuesta hay un problema. Porque si vamos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice así. Dice, al Pishanaim Edim Oslo Shad Edim Yomat Hamet Lo Yomat al Pi Ed Ejad. Que traduce es por dicho de 2 testigos, escuchen bien, por dicho de 2 testigos o de 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo Ejad, testigo. O sea, ahora voy a repetir la última parte como usé la palabra hebrea Ejad. Dice así, no morirá por el dicho de un solo testigo. Aquí está siendo claro que Ejad aquí se refiere a uno, no de una multitud o de 3 o de 4, porque si lo quiere implicar como 3, también puede aplicarlo a 4 o 5 o 10. Pero aquí en este versículo tienen un problema si quieren aplicarlo como si 3 en 1, porque aquí no se aplica a 3, sino está siendo específicamente de una sola persona. No morirá, otra vez si lo necesitan, Deuteronomio 17, versículo 6, se usa la palabra Ejad y está usándolo aquí. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ahora, en el mismo versículo hace la diferencia de 2 y 3 y Ejad 1. Si quieres miramos un versículo popular también que se usa en el Salmos 14, versículo 3, donde dice, todos declinaron juntamente, se han corrompido, no hay quien haga bien, no hay ni siquiera Ejad 1. También se usa la palabra ahí. Vamos a Eclesiastés, Kohelet, el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 11. También dice, también si 2 durmieren juntos, se calentarán, mas
¿cómo se calentará uno solo o ejad? Estas cosas tú lo puedes buscar por ti mismo. Estás diciendo específicamente uno. Así que la idea de la palabra ejad implicando que hay una trinidad no está en el Tanakh. Génesis 1:27 habla de Dios y su ejército. Y para confirmar esto, busca Primera de Reyes, versículo 22, versículo 19 al 23. Dice Primera de Reyes 22, 19 al 23. Lo voy a leer por el propósito para que puedan entender de esta mala interpretación y especialmente viniendo de las creencias cristianas del Nuevo Testamento. Mirando todo en contexto. Versículo 19 dice: respondió Micaías, por tanto escucha la palabra del Señor, del Eterno. Yo vi el Eterno sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él y a su derecha, y a su izquierda. El 20, y el Eterno dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otra decía de otra y otro decía otra, El versículo 21, entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Eterno y dijo: yo le induciré. Este espíritu necesita repasarlo, repasa el capítulo tú mismo. Este espíritu está diciéndole al Eterno: yo le induciré. Después, ¿qué sucede? El versículo 22 dice: el Eterno le dijo, y el Eterno le dijo: ¿y cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le induciré y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Ahora el versículo 23 dice: y ahora he aquí el Eterno ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos profetas, de todas tus profetas, pues el Eterno ha decretado mal contra ti. Aquí hay bastante que uno puede sacar de aquí si no lo sacan de contexto. Miramos otra vez en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Vemos una descripción de Dios y su ejército. Entonces Dios haciendo la pregunta, Isaías 6, 8, y oí la voz del Eterno que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Ok, nota. Versículo 1 al 6 dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Eterno, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, si quieres entrar en el Nuevo Testamento, después que le expliqué lo que ejad y lo que ejad significa y mantenerlo en contexto, se van a presentar con un gran problema. Porque, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 5 en el Nuevo Testamento, 5 versículos 7, lo voy a leer para que puedan entender lo que estoy tratando de explicar. Dice el versículo 7, capítulo 5 de Primera de Juan, esto después de los evangelios, dice: porque tres son los que dan testimonio del cielo. Dice así: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Ahora, ese versículo no existe y fue agregado al Nuevo Testamento, o sea, añadido, para buscar justificar la Trinidad del Nuevo Testamento. Ese versículo falla y no tiene caso en general. Eso fue agregado más tarde de los manuscritos originales del griego. Ahora podemos seguir a Juan capítulo 14, versículo 28 de los evangelios.
el autor anónimo, donde Jesús mismo dice, porque el Padre mayor es que yo. A la misma vez, si miramos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuál de los dos es Dios o el Hijo? Hay un problema porque por supuestamente es Hijo, y ahora el autor de Primera de Juan ahora está declarando que es Dios. O sea, si ahora es Dios, o qué pasó con el título Hijo ahora. Ahí tienen un dilema la iglesia cristiana con ese asunto. Si miramos la carta de Pablo, él tampoco creía en esa cosa del had. Al contrario, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, lo hace menos lo hace a Jesús menos al Padre. Si es menor, no puede ser Dios. Dice así ese versículo. Mas quiero que sepas que el Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es el varón, la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo, acuerdo a Pablo. Y estos son algunos puntos que vemos que malinterpretan el Tanakh, la verdadera palabra de Dios. Hashem fue claro desde el principio y sigue siendo el mismo mensaje en Or Milvado. No hay nadie fuera, aparte, delante, enfrente de él. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra. Shalom.